Bienvenidos a Más allá de la historia. Hoy nos acercamos a un sueño que nació allá muy lejos en Italia y llegó hasta la Patagonia. El sueño de Don Bosco, que inspiró la llegada de los salesianos y la creación de las distintas casas de estudio aquí en la Patagonia. Pero en esta oportunidad te invito a conocer la historia de la Casa Salesiana de Río Gallegos. ¿La conocemos juntos? Los salesianos llegan a Argentina en su primer misión en el año 1875, el 14 de diciembre de 1875. Luego se organizan de tal manera que su primer experiencia es en Zárate, provincia de Buenos Aires, para luego reorganizarse y comenzar y sumarse a la expedición del desierto para llegar primeramente a la zona norte de la Patagonia, ¿no? Río Negro, norte del Chubut, en el cual formaba parte de esa comitiva y que fue superior una vez establecidos los salesianos en la Patagonia Norte, Fagnano, ¿sí? Que luego sería Monseñor Fagnano. Fagnano en el año 1883, fines de 1883, comienza, luego de que deja su lugar como superior, comienza su proceso evangelizador al sur del territorio, ¿sí? Que sería Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur. En ese momento estaba todo unificado, ¿no? con lo que sería también la parte de que hoy conocemos de Chile, de Punta Arenas, Puerto Natales, toda esa zona. Y bueno, y él fue evangelizando, llegando primeramente junto con lo que sería el gobernador Lista, en un vapor que el capitán era Federico Spur, ¿sí? Todos nombres muy relacionados a nuestra historia local de Río Gallegos y de Santa Cruz. Bueno, ahí luego hace su primer trabajo de evangelización, Monseñor Fagnano, y a Santa Cruz, el primer lugar que se llega es a Puerto Santa Cruz, que era la capital del territorio de Santa Cruz. Se llega a la localidad de Puerto Santa Cruz, donde en febrero de 1886 el padre Ángel Sabio hace la primera escuela salesiana, que está como dato y primer fundación salesiana en escuelas en Santa Cruz. Luego, cuando se provoca por el gobernador Lista el cambio de la capital del territorio, que pasa a Río Gallegos, es cuando también el padre Ángel Sabio comienza esa migración y empieza a ver los primeros visitas, las primeros itinerancias desde la evangelización durante 1886, para que luego asentarse en 1887 con la primera escuela en Río Gallegos, clases de apoyo, la alfabetización inicial, como diríamos hoy, para los hijos de la gente, de los trabajadores que estaban en ese momento que trabajaban alrededor del puerto en su gran mayoría, o alrededor de las barracas de los que venían y traían las ovejas, los ganados y todos obreros del campo, ¿no? Luego, en 1889, queda definitivamente conformada la primera comunidad salesiana en Río Gallegos, ¿sí? Es así que luego en 1891 llegan los diferentes integrantes. El decreto, está esta diferencia porque el decreto desde Roma de la institución salesiana es la creación en 1889, pero el asentamiento propio de los 4 primeros salesianos que estuvieron fue en 1891, de los cuales el director era Beauvoir, ¿sí? Y me salté de que la primera escuela, que fue en Puerto Santa Cruz, fue llevada adelante por Ángel Sabio, pero el creador fue el padre Beauvoir. Lo mismo que en Río Gallegos, ¿no?
La instala el padre Ángel Sabio y luego viene Beauvoir y la continúa. Desde 1891 en adelante comienza esa gran peregrinación y acompañamiento a la localidad, donde, como dije en algún momento, la población de mayor acompañamiento desde los salesianos y evangelización eran la gente, el peón de campo, el obrero de los puertos, el obrero de la SWIFT, que era la empresa principal del lugar, y también acompañar pueblos originarios que se acercaban básicamente por el tema del trabajo, por el tema de la comida. Continúa esa evangelización hacia el sur, y es así como que en fines de 1898, principios de 1899, un salesiano es encomendado para la construcción de lo que hoy conocemos como nuestra catedral, ¿sí? La primera parroquia en la localidad de Río Gallegos, y bueno, en esa obra está el padre Bernabé, sí, que era el sacerdote que se dedicaba a las construcciones, básicamente. Luego vino el padre Crema, otra parte de la historia, pero el padre Bernabé fue el que hizo y colaboró y construyó las parroquias de Río Gallegos, lo que es Catedral hoy, en Punta Arenas, en Nuestra Señora la Candelaria, en gran parte del sur argentino. El que la llevó adelante fue el padre Bernabé. En esa instancia vino con un carpintero y 4 ayudantes que eran pueblos originarios de Tierra del Fuego, eran a lo que eran Shegman, a lo que se los conocía o se los conoce también como pueblo originario Ona. Y bueno, y es así como en 1900, el 25 de febrero de 1900, en una parroquia ya techada y todo, pero por ahí no terminada, se da la primer misa, ¿no? Y ella queda inaugurada como la primer parroquia de los salesianos en Río Gallegos. Y bueno, así luego continúa todo el proceso, el primer proceso de construcción de la escuela, que es donde está ubicada actualmente, hacia la parroquia, ¿sí? Para luego, cuando viene el padre José Crema, que está desde el año 1902-3 a 1930, es cuando comienza la construcción del edificio que todos conocemos, el frente histórico que da a la calle Zapiola, que da hacia el patio, que era el patio donde siempre se utilizó para convocar al oratorio, a los diferentes jóvenes, a las poblaciones, a las diferentes peregrinaciones, ¿sí? Se partía desde ese patio, ¿sí? El patio que hoy tenemos en la calle Zapiola y Fañano, ¿sí? Bueno, comienza la construcción y en 1930 se da por terminado todo lo que es la galería de abajo, la galería de arriba, y el subsuelo, ¿sí? El subsuelo básicamente consistía en salones de comedor, cocina, baño. Había un aljibe muy grande que era donde sacaba la mayor cantidad de agua que abastecía al edificio. La planta alta eran las habitaciones originalmente de los alumnos que pernoctaban en la escuela, ¿no? Que eran pupilos, exacto, el término es pupilo, ¿sí? Eran generalmente los hijos de la gente que trabajaba en el campo, de la gente cercana y que no vivía en la localidad. Entonces se le daba la posibilidad de estudiar y de vivir en la escuela, donde los primeros registros que existen, muchos de ellos por ahí no terminaban de poder completar una paga. Entonces el pago era a cambio de madera, cemento, ¿sí? O de horas de trabajo. Venían papás que por ahí venían al fin de semana y daban, ¿sí? O como también algunos con comida, ¿sí? Algunos pagaban con comida, pero así es como fueron teniendo sus primeras experiencias los salesianos en Río Gallegos. Luego viene toda esa
toda esa etapa de transformación hasta 1930, de lo sucedido históricamente con las huelgas del 21, con todo lo que fue sucediendo en esa transformación. El colegio se fortalece en lo que era la primaria y en lo que era comenzar a trabajar en oficios para los hijos, para los alumnos, ¿sí? Para los pupilos, los alumnos. Años de trabajo, esfuerzo y dedicación, siempre con los jóvenes en el centro. La apertura del nivel secundario marcó un paso muy importante dentro de la historia del Colegio Salesiano, no exento de algunos desafíos. Conocemos esos desafíos y esta apasionante historia. Bueno, luego se va trabajando ya en esa posibilidad de también darle otro nivel de estudio, ¿sí? Que era lo que comenzaba a ser a nivel nacional el secundario, ¿no? El nivel secundario, el nivel superior, y es así como se llega a principios de 1950, que se aprueba al colegio. El colegio tenía un sistema que era el conocido como el sistema de calendario de campo, ¿no? Que era de mayo a fin de febrero, ¿sí? De mediados de marzo. Y bueno, ahí es cuando empiezan a ver las primeras experiencias de secundario, hasta que se otorga la posibilidad que se dé a nivel nacional. Estaba en experimento lo que es el perito mercantil, y en Río Gallegos y en Santa Cruz la primera localidad y la primera escuela que lo tiene es el colegio de los Salesianos, con su perito mercantil, donde hoy luego se fue transformando en lo que es economía y gestión, en economía, ¿sí? En las diferentes modalidades, pero la particularidad de aquellos años, uno ve de cómo era un experimento, la primera promoción no termina en la escuela, porque como era un experimento, hacen los 4 primeros años, y luego en ese temor de que si le reconocían el título, porque habían chicos que querían irse a estudiar, es decir, jóvenes que se querían ir a estudiar una carrera universitaria, o para poder, nos ubicamos en la fecha, y con el título secundario conseguían trabajo en forma directa en diferentes empresas, ¿sí? Entonces, la primera promoción terminó en la escuela provincial. Los salesianos dejaron una huella profunda en nuestra comunidad. Sus nombres dejaron impresa su identidad en nuestras calles. Y el primer obispo también forma parte de esta historia. A nivel local, como fue, tenemos el padre Menéndez, el padre Forgax, el padre Lorenzo, Lorenzo Massa, el padre, ¿sí? De los cuales hoy tenemos muchas calles. ¿Sí? El padre Forgax, una calle, un pasaje del centro, pasaje Menéndez, es otra calle, ¿sí? Del barrio Fátima. Tenemos, bueno, Fagnano, la calle Monseñor Fagnano, y en todos estos salesianos, religiosos, personajes, fueron los que colaboraron a través de la historia en los diferentes barrios, las construcciones de las diferentes parroquias. ¿Sí? Como el asentamiento era salesiano, cuando se decide allá por mediados de los 1960, que ya, ya había dejado de ser Estado Nacional para ser provincia, se crea la diócesis, y como la Patagonia tenía salesianos, los primeros obispos, hasta hace muy poco tiempo, siempre fueron salesianos, de la congregación salesiana. Sí, bueno, en aquel momento, el primer asentamiento, se había hecho esta parte que va a San Martín, que está al costado de la parroquia, se había hecho como para ampliar, para tener habitaciones para los sacerdotes, porque eran varios, más la cocina, más una biblioteca, más era la parte nueva, ¿sí?
y durante un principio funcionó el obispado hasta que pueda tener su edificio propio, como luego sucedió el que conocemos en la calle de Errázuriz, ¿no? El primer obispo, que era nuestro director, Monseñor Magliano, bueno, llegó a fines de los 50, principios de los 60 a Río Gallegos como director de la comunidad salesiana, director de la obra escolar, y bueno, luego fue una época de muchos salesianos que venían, Padre Rosso, Padre Olivieri, le fueron dando continuidad, el Padre José Astorga, vinieron algunos que eran nobles, como que luego vinieron ya como grandes, como el Padre Luis García Padrón, hubo también salesianos que todavía son muy recordados, como Renato Báez, que actualmente vive y se retiró de la congregación, pero es una persona que siempre viene a Río Gallegos a visitar su escuela, sus promociones y su gente. Fue una persona que colaboró mucho en aquel momento con todo lo que era la juventud desde el colegio, ¿no? José Saracano, querido y recordado, fue la primera vocación de la casa. Pero hubo otros dos nombres también muy importantes que dejaron huella: García Padrón y Juan Luzón. La primera vocación que tuvimos es una insignia, una huella de nuestra casa, que es José Saracano. ¿Sí? Él viene como alumno pupilo del Turbio, la familia estaba en Río Turbio, y él viene como alumno pupilo, y de acá como alumno pupilo va a Bernal, que era el aspirantado que le decimos los salesianos, los religiosos, son donde van a ver si la vocación es como para que puedan continuar como religiosos. Y bueno, Saracano volvió como hermano, de los cuales devolvió 30 años a la Patagonia, más de 30 años. Estuvo en Puerto Deseado 20 años, y en Río Gallegos 19 años. Estuvo 39 años, 40 de Patagonia. Y estuvo un año en Río Grande, que vos le preguntabas a él y él dice que no sabía por qué, pero había estado un año nada más, que después le tocó volver a Deseado, pero bueno, él marcó una huella importantísima en nuestra casa. Hoy, más allá del mural, es una persona viva que sostuvo, colaboró a sostener ese carisma dentro de la comunidad y las diferentes subcomunidades, ¿no? Y bueno, tuvimos salesianos como Luis García Padrón, que viene en el año 83. El padre Luis es el que introduce a la informática a fines del 83, principios del 84 en la escuela, que era una novedad tremenda para esa época. En el año 85 crea el Juanito Bosco y el Instituto Superior Salesiano. En agosto del 84 crea el nivel inicial, el Juanito Bosco, y en marzo del 85 el Instituto Superior Salesiano. ¿Sí? Luego trabajó en esa opción que venían trabajando todos cuando estaban en los barrios, cuando la diócesis se va ampliando y empiezan a venir diferentes tipos de religiosos. El padre Luis, teniendo la administración de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en el barrio Evita, en el barrio del Carmen, y luego toma el barrio Evita, es cuando determina que por el trabajo social y el trabajo que se venía haciendo en esa opción de acompañar a los más vulnerables, acompañar a por ahí en ese momento a los marginados sociales, así nace la Escuela Domingo Sabio, ¿no? Que era una escuela de oficio para luego ser una terminalidad en primaria. Y bueno, hoy tenemos una escuela que sigue cumpliendo esa función, con una primaria, con una secundaria, con capacitación laboral y con
continuar la historia, Luis también restauró y puso nuevamente en valor la parroquia Nuestra Señora de Luján, que era la catedral, ¿sí? Porque estuvo un tiempo cerrada y abandonada, y él la restauró y la puso en valor y la volvió a inaugurar. Y así es el día de hoy que caminamos en base a esas huellas que nos fueron dejando muchos de estos salesianos, que vinieron con esa idea propia del sueño de Don Bosco de poder acompañar a las poblaciones originarias y a las poblaciones que se iban, a los inmigrantes que se iban acomodando en la Patagonia. En esto de Luis fue como un refundador, ¿no? Luis lo que hace, el padre Luis García Padrón, lo que hace en el año 86, compra una chacra, que hoy es la chacra del colegio, Sapiola al 1900, compra esa chacra a fines de hacer retiros, que es el uso que se le está dando hoy. Y bueno, ahí estuvo durante un tiempo, hasta que en el año 94, ¿sí? Viene 93-94, viene un director que es el padre Juan Lusoe. Sí, Juan ya había estado cuando yo hablé de los padres nobles que habían estado a fines de los 60, principios de los 70, Juan estuvo hasta el año 73 en Río Gallegos, fines de los 60 había venido, y luego le tocó volver ya como director de la casa. Como director de la casa vio la potencialidad de esa chacra, donde era un espacio reducido, y él lo fue ampliando y fue generando los espacios verdes, las plantaciones, las ampliaciones, y es así como que al momento de tener que ponerle un nombre en homenaje a alguien, se le puso el nombre de Juan Lusoe, que fue básicamente una persona que trabajó en esto del cuidado y de la ampliación y de fortalecer los espacios, pero básicamente las comunidades. Fue muy de acompañar y de crear esos diferentes espacios donde vos podías llevar adelante a través de la pastoral, a través del trabajo pastoral, a través del trabajo evangelizador, con sus cursos de Biblia, con sus cursos de pastoral, con sus cursos de salesianidad. Él iba avanzando. En ese momento tuvo muy buen acompañamiento de religiosos jóvenes, como era Roberto Castelo, el padre Lito Álvarez. En un principio estuvo también con él Saracano, luego vino Ambrosio como coadjutor, luego estuvo el padre Pancho Hernández. Hubieron religiosos que pudieron acompañarlo, que subieron a acompañarlo, y él supo tener una marca muy importante en nuestra comunidad, que hoy todavía el trabajo pastoral está muy enmarcado en esa línea, ¿no? En esa línea de que fue poniendo Juan en la casa. Con vos mismo, en que te anulas y en vos nada bueno ves. Vino al rescate un hermano, viéndome ciego de mí se compadeció. Deja a los otros, me dijo, que encuentren y tomen lo bueno que hay en vos. Lo
bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios, lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos, lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos, lo bueno que hay en cada cual, y en mí y en vos. Herida y sin aceptarse, tu alma baja a su sótano, y allí olvida el bien de su vida. No hay nada digno de ser amado en mí, aunque autodestructiva, que el amor y la memoria podrán curar, memoria de tantos bienes, amor que se alegra y comparte la vida que hay, lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios, lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos, lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos, lo bueno que hay en cada cual, en mí y en vos. Cuando esa niebla te pierda, cuando parezca que solo a tu alrededor sea lícito el pesimismo y vale muy poco tu vida y ya no es un don, déjame ir a tu rescate. Cuando esa nada ahogue tu corazón, sean mis ojos tu espejo y vuelvas a ver lo valioso que hay en vos, lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios, lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos, lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos, lo bueno que hay en cada cual, en mí y en vos. Luego de un gran cambio en la congregación, la Casa del Río Gallegos inicia una nueva gestión. Todo lo aprendido de los salesianos comienza a ponerse en práctica. Con el tiempo lo que fue sucediendo es, como todas instituciones que van entrando en diferentes tipos de crisis, nos provoca a la congregación que se va reduciendo en Argentina y en la Patagonia la cantidad de religiosos, curas, ¿no? Y es así como Argentina, que en ese momento tenía 5 presencias denominadas inspectorías en la Argentina, se reducen a 2, y queda Inspectoría Patagonia Norte y queda Patagonia Sur. Patagonia Sur se juntan lo que era la Inspectoría Buenos Aires, que era la que tenía Santa Cruz y Tierra del Fuego, la Inspectoría Bahía Blanca, que era que tenía Río Negro, el sur de Provincia de Buenos Aires, Neuquén y Chubut, y se juntan junto con la de La Plata, que tenía toda la parte limítrofe con de Neuquén, La Pampa, ¿sí? Y parte de Provincia de Buenos Aires. Y de ahí comienza a surgir el tema básicamente
de las obras escolares laicales. ¿Sí? Ya de hace un tiempo la Inspectoría de Buenos Aires ya había entrado en esa opción de que todo lo escolar iba a depender de un director de comunidad de obra escolar. ¿Sí? Es así como nosotros en el año 2015 la congregación llega a determinar que Río Gallegos pasaba a tener una comunidad de religiosos que acompañaban a la obra escolar con su director general, que me tocó ser a mí desde un inicio. En ese momento nos acompaña el padre Rubén Iperdinger, el padre Tito Hernández, el hermano Osvaldo Molina y el hermano Saracano. ¿Sí? Llevamos adelante, hicimos el trabajo de poder mancomunar y unificar en una casa la obra Nuestra Señora de Luján y la obra Domingo Sabio, que ya trabajaban juntos, que ya tenían cosas juntas, pero era ponerle un horizonte a los dos juntos. Principio del 2018 nos encontramos con la noticia, en abril de 2018, el inspector, luego del trabajo que se venía haciendo, nos comunica a la casa que a partir del 2019 no iba a haber más comunidad religiosa, que la dirección general se transformaba en la dirección general de toda la obra, ¿sí? Que se unificaba en ser toda la obra. Entonces, ahí lo asertivo de esto fue que pudimos trabajar durante todo el año con la comunidad pastoral salesiana, y obviamente que hubo resistencia, porque hay resistencia que uno diga, bueno, no vamos a estar más con los religiosos salesianos, no vamos, ¿sí? Pero bueno, pudimos sobrellevarlo. Ahí tuvo un lindo papel muy importante el padre Rubén Iperdinger en acompañar y en estar, y bueno, y así como que lastimosamente empezamos, uno lo dice desde la nostalgia de que siempre compartió con religiosos, nos quedamos sin comunidad, ¿no? Y había que tomar el rol, y es así como que ese rol lo tomamos, reforzamos los equipos, reforzamos el consejo de obra que existe actualmente, y pusimos un coordinador de pastoral que se fue fortaleciendo y que fue con muy buena compañía desde la inspectoría, y luego tuvimos la pandemia, ¿sí? Y la pandemia lo que nos llevó, en un principio creo que estuvimos en la incertidumbre que estuvimos todos, hasta que en un momento empezamos a encontrarnos por la pantallita, y la pantallita nos llevó a retomar viejos proyectos que veníamos arrastrando 2 o 3 años anteriores, y uno de esos proyectos fue que nos pusimos como objetivo confeccionar el PEPSAL. El PEPSAL es el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano, y el Proyecto Pastoral Educativo Salesiano lo que nos llevó fue un trabajo continuo de que vayamos participando todos a través de la pantallita, pero así terminamos de confeccionarlo, y principio del 2021 la inspectoría con su consejo inspectorial autoriza, reconoce el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano, el cual es el marco de trabajo desde lo pedagógico, desde lo pastoral, desde toda la vida interior y para el exterior de la Casa Salesiana de Río Gallegos. Casa, patio, familia, parroquia. Un lugar donde todas estas palabras se conjugan. Escuchemos ahora a quienes siguen trabajando por el sueño de Don Bosco. Buenas tardes, mi nombre es Patricia, pertenezco a la Casa Salesiana a nivel primario. Hace 10 años trabajar en una casa salesiana para mí significa transmitir un poquito más de lo que conocemos acerca de Dios, de la vida de Don Bosco, que trabaja con niños, transmitir ese amor que sentimos por Don Bosco, por María Auxiliadora, y poner un poco de lo que venimos transmitiendo
en cada paso que damos. Si bien nos toca estar en diferentes grados, la forma más linda de transmitir esto es demostrando con acciones cómo queremos que sean parte de nuestra vida, no solo en la escuela, sino también en nuestra familia. Mi nombre es Astrid Schoenburg y trabajo en el nivel primario de la Casa Salesiana. Para mí, trabajar en este lugar implica no solo transmitir conocimientos, sino también dedicarnos a los alumnos de manera integral. Mi nombre es Emilio Adrián Torres, trabajo en la Casa Salesiana hace casi 17 años y para mí trabajar en este colegio significa trabajar en mi casa. Mi carrera docente inició en esta casa, entonces para mí es mi casa. Y trabajar en un ambiente de familia, rodeado de personas que quiero, que aprecio y obviamente rodeado del carisma, que es lo más importante. Hola, buenas tardes. Soy la seño Fernanda, soy la seño de lengua de tercero. Hace alrededor de 13 años que trabajo en la Casa Salesiana. Para mí trabajar en esta casa ha sido todo el tiempo una elección y es sinónimo de casa, de trabajo en equipo, de sentirte acompañado y escuchado todo el tiempo. Por eso es mi elección. Hola, mi nombre es Matías Orlando, soy profesor de Educación Física en el Colegio Salesiano, también soy exalumno de la casa y para mí trabajar en esta casa, más allá del desarrollo profesional, es un estilo de vida, es algo que desde muy pequeño aprendemos a vivir. La compañía de las personas que rodean y el entorno que hace esta casa siempre tiene que ver con la educación a través del amor, de la compañía y bueno, del momento de estar acompañado siempre rodeado de todas las personas que hacen el Colegio Salesiano. Bueno, mi nombre es Vanessa Díaz, soy la directora de nivel primario Nuestra Señora de Luján. Hace 19 años que formo parte de esta casa porque es mi casa, así la siento. Soy muy feliz trabajando con mis colegas y recibiendo todos los días a los pequeños, acompañando a las familias, sumando presencia todos los días. La verdad que esta es mi segunda casa, así lo siento. Ser educadora salesiana es lo mejor. Hace, ya les digo, 19 años que estoy en esta institución y la verdad que he crecido mucho, no solamente desde lo profesional, sino como persona. El acompañar la vida como viene es la parte que más me gusta de esta tarea que llevamos adelante. Así que nada, soy muy feliz siendo educadora salesiana. Desde el 2015 que me toca ser director general de la obra escolar, luego director general de la casa, lo asumí con la responsabilidad, con la formación. Como soy exalumno, tomé mi estilo de vida salesiano marcado por muchos salesianos que marcaron esta casa. Yo lo he nombrado a través por ahí del relato que hice de la historia, desde Pomato, desde el padre de Povaleja anterior a Pomato, luego vino Luis García Padrón, junto con él estuvo el padre José Astorga, que fue un tutor en cuarto y quinto año secundario que colaboró mucho en nuestra formación como personas. Luis García Padrón también. Luego me tocó comenzar a trabajar y ver esas riquezas con el padre Juan Luso, ¿no? Muchos salesianos más que estuvieron, pero ellos fueron formando por opción esa personalidad que tengo, que es de estilo de vida salesiano. Me auto puedo denominar de esta manera, autoconfigurar. Y cuando me llegó la propuesta lo tomé con la responsabilidad que debía del caso, por la situación que se estaba viviendo en ese momento. Y bueno, y así fue como comencé en primera instancia la responsabilidad de director general. Y luego fui viendo cómo llevar adelante esta transmisión de carisma, transmisión de vida, y uno lo va llenando, ¿no? Y cuando se va llenando de experiencias,
va dando cada vez más oportunidades, más alternativas, y así es como uno puede ir formando equipos, formando trabajo, formando carisma, que el trabajo no sea el peso de decir sostenemos esa llamita de Don Bosco en Río Gallegos, sino que sea con alegría y con responsabilidad y compromiso el día a día, sabiendo que básicamente uno trabaja en la formación de personas, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestra sociedad cada día pueda estar mejor nutrida, mejor compuesta, y con diferentes ideas y responsabilidades de esos jóvenes, niños y jóvenes, adolescentes y jóvenes que se introducen a la sociedad. Y bueno, me salió así, lo hice así. En el medio también tuve la particularidad que desde las autoridades salesianas me pidieron acompañar con el servicio de representación legal en la ciudad de Puerto Deseado, que igual trabajamos bastante con la gente del lugar y siempre unificados en un marco que es en el marco de la vida salesiana, en el marco del carisma salesiano, ¿sí? En el carisma de Don Bosco, y uno siente esto, ¿no? Esto de estar presente de una o de otra manera en cualquiera sea la función, con el estilo de vida, el acompañar, estar al servicio, el recibir al otro como es, el acompañarlo de cómo se presenta y cómo es. Así que la anécdota propia que uno puede contar, que yo puedo contar, es que cuando me llamaron para hacerme la propuesta de la dirección general, me dijeron, mira, está esta situación, y hablamos de cómo íbamos a intervenir, a trabajarlo, a llevarlo adelante, sin existir una propuesta propia final de decir aceptás o no aceptás. Desde la charla salió que íbamos a hacer esto, vamos a trabajar así, vamos a sumar gente, vamos a sumar equipo, y esa es esa siempre fue la actitud y ese fue el estilo y la actitud que uno ve con la gente en el lugar, ¿sí? También debo sumar a Deseado con la misma actitud. Así que desde ahí contento, una gran marca que fue mi bendición y que doy gracias a Don Bosco, a Mauricio Leador, a Don Sati, a Dios, que me tocó trabajar con uno de aquellos formadores que lo dejé para el último, que fue José Saracano, que hoy tengo su mural a la espalda. José es esa huella que dejó en esta casa y en Puerto Deseado también, porque le tocó estar su mayor cantidad de tiempo en Puerto Deseado y en Río Gallegos, y dejó esa huella del acompañar en silencio, del estar en silencio, pero el marcar fuertemente el carisma. Y tuve esa gran bendición que José hasta el año 2019 lo tuvimos cerca, ¿sí? Lo tuve cerca, entonces era con el que podía conversar, con el que podía estar, y es el legado de la marca hoy de nuestro querido Don Bosco, es el querido José Saracano, es el auténtico, es la llama viva de esta casa. Pero que haya gente que se junte y que trabajen por la comunidad. Eso siempre es muy importante. Sonreírme un hombre auténtico y sereno.
signo de la cruz sobre mi vida y a mi mano temblorosa, tú que sabes de la fe. Y déjame jugar por ti el mejor partido, nuestro campo estás mirando, quiero dedicarte un gol, porque adivino en mí gozar por tu presencia, la mirada de otro padre, la asistencia de su amor. Deja que vuelva y aferrarme de tu mano, deja que encuentre de tu mano mi lugar. El corazón de Don Bosco está con todos, nos acompaña, nos ayuda, quiere que seamos de veras chicos y chicas, muchachos, que seamos capaces no solo de aprender a vivir, sino que otros, con la ayuda de ustedes, encuentren esa palabra, ese entusiasmo, esa gana de hacer algo para los demás. 30 años. Yo sinceramente le agradezco a Dios ese regalo que me dio en Río Gallegos de poder dedicar mi vida durante tanto tiempo a los demás. Solamente les digo una cosa: si uno quiere vivir feliz, tiene que hacer felices a aquellos que los rodean. Y de esta manera vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Queremos agradecer muy especialmente a las autoridades del Colegio Salesiano por abrirnos sus puertas. También agradecerle a Canal 9 Santa Cruz y todo su personal por hacer posible que todas estas apasionantes historias puedan llegar a sus hogares. Y lo que comenzó hace muchos años como un sueño en la mente de Don Bosco, cruzó fronteras y llegó hasta la Patagonia, hoy sigue dando sus frutos en nuestra comunidad y en la vida de tantos jóvenes también albergando esperanza. Ese sueño nos invita a seguir caminando más allá de la historia.